Hola, deja tu comentario o sugerencia sobre mi historia en la sección de comentarios abajo. Mi nombre es Beatriz, tengo 37 años y hoy te contaré una historia que nunca pensé que experimentaría. Una tarde tranquila, de esas en las que los minutos pasan sin prisa. Mientras me encontraba en la cocina preparando una taza de café, accidentalmente derramé el líquido caliente sobre mi camisa. Decidí dejar el caos a un lado y subir a mi cuarto para vestirme. Pensé que estaba sola en casa y por eso no cerré la puerta. Mientras revisaba el armario en busca de una blusa impecable, una extraña impresión invadió mi ser, como si hubiera alguien presente. Con precaución, me volteé y lo observé. En la entrada se encontraba Carlos, de pie. Contaba con 28 años y era el hijo de mi esposo, nacido de una relación previa. Siempre había sentido un cariño especial por él, casi como si fuera su propio hijo, a pesar de ser apenas unos años mayor, y lo cuidaba con la consideración que una madre merece. No obstante, en ese momento, su expresión no era la habitual. En la mirada de esa persona se percibía algo único, una fuerza que me dejó sin poder moverme. En su semblante no se veían signos de asombro ni malestar, sino una emoción más intensa que me desconcertó. Pidió disculpas por no haberse dado cuenta de tu presencia y habló en voz baja. La quietud que se generó entre nosotros era tan espesa que parecía palpable. Mientras trataba de resguardarme, sentí un temblor en mis manos y mi mente se quedó en blanco. A pesar de que apartó la vista de inmediato, ese momento se quedó registrado en mi mente. Se percibió una transformación eterna, como si un fuego, que nunca debió iniciarse, empezara a arder. Pasados unos días, traté de comportarme con naturalidad, como si esa situación embarazosa hubiera sido simplemente un error de comunicación. Sin embargo, la tensión entre nosotros aumentaba a diario. Las miradas se prolongaban más de lo común. Los momentos de silencio se hacían más pesados. Cada vez que coincidíamos, mi corazón latía con intensidad. Una noche, mi marido, Daniel, partió en un viaje laboral. Con 52 años de edad, era considerablemente mayor que yo. Sin embargo, su sabiduría y su forma de comportarse tan correcta me llevaron a sentir amor por él. Esa noche, Carlos y yo nos encontramos solos. Ante el silencio inquietante que envolvía la casa, optamos por disfrutar de una película en la sala. A pesar de nuestros esfuerzos por actuar con espontaneidad, la atmósfera cargada de tensión era evidente. En cierto instante, nuestras manos coincidieron al tratar de coger el mando a distancia simultáneamente. A pesar de que fue un contacto involuntario, ninguno de los dos retrocedió. Mantuvo su mano sobre la mía por unos instantes adicionales, lo cual provocó que mi respiración se agitara. Al observarlo, descubrí en su mirada algo que me dejó sin habla, una combinación de anhelo, fragilidad y una emoción difícil de describir. Decidió que ya no podía continuar manteniéndolo en secreto y lo expresó en voz baja, interrumpiendo la tranquilidad del momento. A pesar de ser consciente de que no está bien, no logro sacarte de mis pensamientos. Mi mente me instaba a distanciarme, a terminar con eso de inmediato. Sin embargo, mi organismo no respondió. Los labios se aproximaron a los míos, encontrándose en un beso delicado al principio, el cual rápidamente se volvió apasionado. Imposible de resistir. De repente, el sonido de una notificación en mi celular cesó de manera brusca. Daniel me mandó una foto de la cena que estaba teniendo en su hotel. Experimenté una sensación de estar atrapada entre dos realidades, la responsabilidad de preservar mi matrimonio y la pasión arrebatadora que compartía con Carlos. Tras ese beso, prometí que no se repetiría. Hice un gran esfuerzo por permanecer alejado, por evitarlo en todo momento si era factible. A medida que se esforzaba más, la tensión se hacía cada vez más insoportable. Mientras estaba ordenando la ropa en mi cuarto, de repente, Carlos se asomó en la entrada. Al estar presente, su mera existencia colmó la habitación y experimenté cómo mi pulso se aceleraba. «Debo conversar contigo», expresó al cerrar la puerta a sus espaldas. Aunque mostraba determinación en su voz, en sus ojos se podía percibir un conflicto interno entre desesperanza y anhelo. «No puedo seguir evadiendo este asunto», prosiguió, avanzando con cuidado. «Mi corazón late por ti, Beatriz, a pesar de ser consciente de que no es correcto. No puedo contenerme». Intenté detenerlo, pero sus palabras lograron derribar mis últimas barreras de protección. Antes de poder contestar, sujetó mi rostro con sus manos y me dio un beso apasionado y arrebatador. Mientras nos sumergíamos en la pasión prohibida, nuestras prendas fueron cayendo al suelo una a una.
en el momento en que pensábamos haber superado el límite sin retorno. Un sonido proveniente de abajo nos sorprendió. De repente, la puerta principal se abrió de manera brusca. Daniel había vuelto más temprano de lo previsto. Apresuramos el proceso de recoger nuestros objetos y tratamos de comportarnos con naturalidad antes de que ascendiera por las escaleras. Se vivió un momento de terror total. A pesar de que en ese instante Daniel no tuvo indicios, el riesgo ya estaba presente entre nosotros. A partir de esa jornada, su comportamiento experimentó un giro. Mostró mayor atención y se volvió más detallista. Mostraban mayor curiosidad en sus miradas y formulaban preguntas con más insistencia. Empezó a manifestarse en situaciones y lugares inesperados, como si un mecanismo interno se hubiera encendido dentro de él. Durante la cena de esa noche, apartó los utensilios de mesa y clavó la mirada en mí. Beatriz, ¿hay algo importante que me debas contar? Aunque su voz transmitía tranquilidad, percibí una firmeza en su manera de hablar que me causó inquietud. Rechacé de inmediato, aunque su gesto evidenciaba su incredulidad hacia mí. Tanto Carlos como yo éramos conscientes de que nos encontrábamos en una situación límite, pero no podíamos dar marcha atrás. En una ocasión, murmuré que no podíamos continuar con la situación, a pesar de que mi voz no transmitía seguridad. Carlos no dio señales de vida. En vez de eso, agarró mis manos y me observó con una mirada impactante. Expresó en voz baja y entrecortada su temor a separarse de ti. Esa noche, sin que lo supiéramos, Daniel había inspeccionado mi celular mientras yo dormía. Halló comunicaciones de Carlos, revelaciones que demostraban la autenticidad. Al día siguiente, al despertar, escuché su voz decidida y colmada de enojo. Beatriz, ¿puedes decirme qué es esto? Lanzó mi celular con fuerza sobre la cama. Soltando un grito, su cara mostraba un intenso enojo, mientras que sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Hice el intento de dar una explicación, pero no encontré razón que lo respaldara. Al oír los gritos, Carlos se presentó en la habitación. Con voz temblorosa pero firme, expresó que no era responsabilidad de ella. Siento un profundo amor por ella. La expresión de Daniel era de total incredulidad, como si la información recibida le resultara difícil de asimilar. Después, dirigió su mirada hacia mí con un gesto de desdén. Antes de marcharse de la habitación, expresó que ambos ya no significaban nada para él y cerró la puerta de golpe. Tras esa noche, todo se vino abajo. Carlos abandonó el hogar, sin poder afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Sin dudarlo, Daniel comenzó el trámite de divorcio. Me vi sola, ante los escombros de mi existencia. En este momento, al revelar estos detalles, pienso en la capacidad de un anhelo para arruinarlo todo. He perdido a mi marido, mi residencia y mi honor. Mi experiencia se transformó en un aprendizaje que permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Esa mañana, cuando Daniel salió de la habitación, experimenté cómo todo a mi alrededor se venía abajo. Sentía el peso de mis elecciones apretándome el pecho, y la convicción de que todo cambiaría me dejó inmovilizada. Carlos permaneció en ese lugar, erguido, con la mirada fija en mí, como aguardando que pronunciara alguna palabra que le infundiera optimismo. Sin embargo, me quedé sin poder expresarme verbalmente. Después de lo sucedido, no era el momento adecuado. Con un susurro, Beatriz se acercó a mí. Hice un gesto con la mano para que se callaran. Carlos, por favor, retírate. Claro que sí. Con gesto de contrariedad, decidió no continuar. Era consciente de que no quedaba nada por añadir. Mirando por última vez con sentimientos encontrados, se giró y abandonó la habitación. Al oír el portazo de la puerta principal al cerrarse, comprendí que había abandonado la vivienda. Tal vez por toda la eternidad. Caí exhausta en la cama y permanecí durante horas, sumida en mis reflexiones, notando cómo la culpabilidad invadía cada parte de mi ser. En los días que siguieron, Daniel me ignoró por completo. A pesar de que vivíamos bajo el mismo techo, parecía haber desaparecido de mi vida. El divorcio se resolvió de manera rápida y sin confrontaciones ni ruegos. Intentar rescatar algo que estaba en un estado de deterioro total carecía de lógica. A pesar de la tristeza que sentía al dejarlo ir, algo en mi interior comprendía que era la decisión adecuada. Carlos no hizo el intento de comunicarse conmigo. Puede ser que haya pensado que lo más conveniente para los dos era distanciarnos. Sin embargo, su falta no causó menos dolor. Después de varios meses, la vivienda que solía rebosar de actividad se transformó en un lugar desolado. Cada esquina me traía a la memoria lo sucedido, lo que habíamos vivido juntos y lo que ya no teníamos.
Caminaba por la ciudad en busca de tranquilidad cuando de repente, lo divisé. Carlos se encontraba al otro lado de la calle, recargado en la pared de un café, con la vista fija en el horizonte. Su apariencia era distinta, mostraba un semblante más formal y adulto. Permanecí un rato indeterminado contemplándolo, cuestionándome si sería conveniente aproximarme, en caso de ser necesario expresar algo. Antes de tomar una decisión, él volteó su rostro y nuestros ojos coincidieron. El transcurso del tiempo se detuvo de repente. En su expresión no se reflejaba enojo, ni siquiera remordimiento, esa fuerza que siempre irradiaba cuando me observaba, ese vínculo que, a pesar de las circunstancias, seguía inquebrantable. Cuando Carlos se acercó a mí, mi corazón empezó a latir con intensidad. Sin embargo, en ese momento, una mujer salió de dentro del café y agarró su brazo con total naturalidad. Ella le regaló una sonrisa, y él respondió con una sonrisa antes de apartar la vista de la mía. Permanecí en ese lugar, observando cómo se distanciaban en compañía, experimentando una sensación dolorosa en el corazón que no preveía. Quizá esa era la forma correcta. Quizás logró hallar la forma de continuar. Y en mi caso, también me tocaría realizar esa tarea. Permanecí inmóvil en la acera, viendo cómo Carlos se distanciaba junto a esa mujer, experimentando una extraña combinación de tranquilidad y soledad. Quizá habría sido más conveniente continuar avanzando, aunque eso no disminuía el dolor. Tomé una profunda bocanada de aire y seguí avanzando, intentando persuadirme de que esa etapa de mi vida ya estaba superada. A pesar de mis esfuerzos, no lograba sacar de mi cabeza la persistente imagen de su mirada. Con el transcurso de los días, la soledad se transformó en mi única acompañante. He cambiado a un nuevo apartamento, alejándome de los recuerdos que me atormentaban en la vivienda que solía compartir con Daniel. Traté de mantenerme ocupado con mis labores, saliendo de vez en cuando y probando nuevas rutinas. Sin embargo, no conseguía colmar el hueco que experimentaba. Una noche, mientras hojeaba mi móvil sin motivo aparente, mi corazón dio un vuelco. En la pantalla surgió un mensaje. Carlos, ¿sería posible entablar una conversación? Permanecí observando esas palabras, experimentando un torbellino de sentimientos opuestos. Hacía meses que no sabía nada de él, cuando de pronto, se puso en contacto conmigo. Mis dedos se deslizaron por la pantalla, dudando, ¿realmente tenía intención de volver a abrir esa puerta? Al cabo de un extenso minuto, logré redactar una contestación. ¿En qué lugar me encuentro? En cuestión de segundos, la contestación apareció. Carlos, ¿en qué lugar se originó todo? Sentí un corte en mi respiración. Tenía total claridad sobre a qué hacía alusión. La vivienda de Daniel. Fue en ese sitio donde nuestros ojos se encontraron por primera vez de forma tan inapropiada. El sitio donde se produjo un cambio radical. Sería conveniente que no asistiera. Ya me lo imaginaba. Sin embargo, sin darme cuenta, me vi tomando las llaves y saliendo rápidamente por la puerta. La noche se presentaba gélida. Sin embargo, mi piel se encendía con una combinación de inquietud y emoción. Al llegar, la vivienda se encontraba en semioscuridad. Después de la separación, Daniel había vendido el coche, pero de alguna forma, Carlos logró obtener la llave. La puerta se encontraba ligeramente abierta. Incliné la cabeza y presioné con acento agudo con delicadeza. Allí se encontraba él, en pie en el centro de la habitación desocupada, solo iluminado por la suave luz que se filtraba a través de la ventana. La mirada de esa persona era imposible de interpretar. Sin embargo, sus ojos resplandecían con tal fuerza que parecía que todo a nuestro alrededor se desvanecía. Expresó con seriedad que no estaba seguro de si asistirías. Asentí, reconociendo que yo tampoco. Carlos se acercó hacia mí de repente, disminuyendo al instante la distancia que nos separaba. Susurró que había echado de menos a Beatriz. Sentía como mi corazón latía con intensidad. No es conveniente que estemos presentes en este lugar. Estoy al tanto. Sin embargo, ninguno de ellos cambió de posición. El peso del silencio aumentó, repleto de todo lo que habíamos guardado en secreto durante este tiempo. Expresó con delicadeza que si no compartía los mismos sentimientos, se marcharía, mostrando una confianza que me dejó sin palabras. Experimenté dificultad para respirar debido a un estrechamiento en la garganta. Tenía la certeza de que sería capaz. Se le podría comunicar que todo pertenecía a tiempos anteriores, que en la actualidad no había nada restante. Había asimilado el conocimiento. Al alzar la vista y encontrarme con su mirada fija, comprendí que no podía engañarle. Después de todas las experiencias que compartimos,
No es posible. Mis labios se abrieron ligeramente, pero ningún sonido salió de ellos. Acto seguido, Carlos sujetó mi rostro con ternura, provocando un estremecimiento en mí. No es necesario que hables. Susurró. Ambos éramos conscientes de la respuesta en el fondo. Carlos sujetó mi rostro con esa combinación de cariño y pasión que me resultaba familiar. Mi instinto me instaba a distanciarme, a evitar cometer los mismos fallos. Sin embargo, me encontraba enredada entre el remordimiento y la fuerza de lo que todavía experimentábamos. El contacto de su dedo pulgar en mi rostro fue tan delicado que me provocó un escalofrío. Beatriz apenas susurró al preguntarme qué deseaba. Sentí que mi corazón iba a estallar de lo fuerte que latía en mi pecho. Era consciente de que al dar un paso adicional, estaría traspasando un límite del que no habría vuelta atrás. Tomé una profunda bocanada de aire. Decidí cerrar mis párpados. Al abrirlos, fue entonces cuando tomé la determinación. Carlos, murmuré en voz baja, justo cuando iba a concluir su oración. Un sonido repentino nos hizo saltar. Había una persona en la entrada. Al girarnos simultáneamente, el ambiente se cargó de una energía densa y eléctrica. La oscuridad de la noche rodeaba la entrada. Sin embargo, se distinguía una figura en contraste con la iluminación de la calle. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sí, se podía. Nos quedamos observándonos fijamente, sin exhalar, y de repente, en ese sitio, se escuchó una voz que nunca imaginé volver a oír. Menuda sorpresa nos hemos llevado. Todo se detuvo en ese momento, como si el mundo entero hubiera quedado inmóvil. En ese lugar, erguido en la entrada, mostrando una sonrisa que no se reflejaba en su mirada. Daniel se encontraba allí. ¿Cuál será el siguiente acontecimiento? ¿Ha logrado Daniel descubrirlo todo? ¿Logrará Beatriz evadir las repercusiones de sus elecciones? Hazme saber en la sección de comentarios y suscríbete para no perderte la próxima parte.